Hola a todos, somos Bea Rodríguez y Elena de Petronila y esto es Partiendo el Coco, un podcast... Vamos con ello. Vamos con ello. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Elena? Yo fantásticamente, siempre estoy fantástico, la verdad. Es que es venir aquí y el mood como que me cambia de vida. Además estábamos comentando que normalmente cuando grabamos se nos hace como súper corto, en plan, el momento de grabación. En plan, es como que a lo mejor pues eso, estamos grabando un episodio que dura media hora, pero se nos hace tremendamente corto. Sí. O sea, es como cuando te das cuenta y dices, coño, que llevamos grabando ya... Que ya 20 minutos, o sea que aquí nos quedan 200 puntos que tenemos aquí apuntados para tratar, ¿no? En fin, maravillosa sensación. Sí, la verdad. Y además como intentamos hacerlo así en plan tranquilo, diáfano, pues como otro mood diferente, ¿no? Sí. No hay tanta tensión ya, o sigues teniendo tensión. Bueno, Desde que hemos empezado esta segunda temporada, que el primer día estabas hiper nerviosa. es que no, ya estoy más relajada. Ay, vale. Sí, es que el primer día estaba emocionada porque es como la vuelta al cole. cole, la vuelta a todo. Y yo qué sé, en plan, no sé, los primeros días siempre se está nervioso, estés donde estés, ¿no? En plan, en el nuevo trabajo, en Pero el esto nuevo es la gimnasio. segunda temporada. Ya, pero son cosas diferentes. Mira este nuevo... Y no lo hemos dicho nunca. Es la primera vez que nombramos este mundo. No sé, es como esa sensación de decir, ¡buah! Estoy nerviosa, o sea, estoy feliz, pero estaba nerviosa. Y ahora estoy más calmada, más good, más dispuesta a hablar. Maravilloso. Y hoy tenemos temazo. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Hoy hablamos del embarazo. Muy bien, de Y la la alimentación alimentación en el embarazo. durante el embarazo. Y, como no, vamos a empezar con nuestra frasecita, ¿no? Que en este caso es: no hay manera de ser la madre perfecta, pero hay un millón de maneras de ser una buena madre, ¿no? Al Totalmente. final, ¿qué nos quiere decir esta frase? Pues principalmente que en el momento del embarazo siempre se pone mucho el foco sobre la madre, porque evidentemente, bueno, es la que lleva ahí todo el tinglao, ¿no? Pero sí que se enfoca mucho hacia todo lo bien que tiene que estarlo haciendo sí o sí la madre, como para ser perfecta en el momento, ya no solamente después en la crianza, que también hay bastante tela, sino durante el embarazo es como que te tienes que enfocar mucho más en tu salud, porque ya no es tu salud, sino que es también la del bebé, etcétera, y hay mucha presión, al menos a mí eso es lo que me da la impresión, Sí. frente al perfeccionismo en todos los aspectos del momento en el que vas a estar gestando al bebé. Exacto, en todo lo que está recomendado, en todo lo que debería ser lo correcto, ¿no? Y al final pues hay muchas maneras y bueno, sobre todo supongo que cuando tienes la presión de la primera vez, ¿no? Tiene que ser como, ¡buah! Es que tengo que hacerlo perfecto y ¿qué voy a hacer en esto, y esto no sé si puede ser bueno, puede ser malo, ¿no? Y supongo que habrá muchos miedos y el hecho de que exista esa cierta presión ante pues el conseguir, ¿no? El hacer todo perfecto, pues también puede ser que nos genere un mayor estrés en una situación en la cual no debemos tener quizás esos niveles de estrés, ¿no? También, además, que ya no es solamente el estrés después, sino que también antes incluso también empieza a haber esa sensación de estrés, ya no solo si te vas a quedar embarazada, como si te está llegando el momento de quererte quedar embarazada, sí, no, tú notas algo de presión ahí, ¿no? No, ¿Tú no? ¿No ¿No notas presión? No sé si la hay, no la voy a coger, la verdad. Quiero que te diga, me la suda. Me la va a sudar un poco, no me jorobes. No, pero de eso que estás ahí un pelín rollo en la edad de sí, no. A ver, que ahora es diferente por el momento económico y etcétera, que al final hay que dar unos pasos antes del quedarte embarazado, pero independientemente ya estás en época en la que hay más o menos que empezar a plantearse las cosas y no sé si tienes algo ahí de presión, algo de planteamiento. No, ni presión ni planteamiento, la verdad, vamos, que alguien me presione y le tomo una chuleta, ¿sabes? Que me digas. Míratelo tú, ¿sabes? Me estás contando. ¿No? Bueno, pues entonces fantástica, maravillosa, ¿no? En la paz y tranquilidad. La paz y tranquilidad. De cero presión. Bastante tengo otras cosas que me generan intranquilidad como para que eso me genere intranquilidad. Hombre, efectivamente, porque ahora tu foco está en otro lado. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí una de las cosas que he ido aprendiendo a lo largo de este año es que no puedes mirar en plan... Pensar a largo plazo es como algo súper innecesario. Porque es que de aquí a largo plazo... O sea, puedes hacer
tener ideas o hacer cosas que te lleven a ciertos puntos en un futuro, ¿no? Pero como pensáis directamente en esto a largo plazo, es que igual dentro de X años tienes una idea diferente o te has convertido en una persona pues diferente que igual tiene otros gustos o otras necesidades. Totalmente. Entonces, vete tú a saber. Ya, pero no sé, ahí el pensamiento de decir, bueno, y si de aquí a, yo qué sé, 10 años, ¿cómo va a ser mi vida? ¿Cómo sí? ¿Cómo no? Y no lo ves como súper ambiguo, porque yo lo veo súper Sí, ambiguo. yo veo 37 caminos diferentes Claro, en mi exactamente. futuro. Entonces, a mí no me termina de gustar en plan pensar en el futuro en el sentido de pues, que no sabes realmente. Igual puede ser muy frustrante el llegar a ese punto y ver que no es así. Hombre, efectivamente, pero también hay flexibilidad frente a planes de futuro. Claro. Que Como estás los pensando bancos. ya en la raza de los perros, ¿sabes? Pues igual eso es un problema. Es lo que te digo. Exactamente, totalmente. O sea que, bueno, y en esta etapa un pelín del embarazo, al final hay que tener el foco puesto también en la alimentación, sobre todo esa presión un pelín que hay más frente al perfeccionismo de las madres, viene por el tema de qué comes y qué dejas de comer. Claro, y desde aquí queremos decir que al final muchas veces se pone el foco en la alimentación durante, ¿no? Que sí que es cierto que es importante al final porque vamos a ver que tenemos unos requerimientos que van a estar aumentados en ciertos nutrientes, ¿no? Y que vamos a plantear la forma en la que lo podemos hacer, pero sí que es cierto que es muy importante tener en cuenta que esa alimentación saludable de la que hablamos tanto, que es importante en todas las etapas de la vida, en el caso del embarazo, cuando nos estamos planteando, cuando tenemos idea, es muy importante, es más importante la alimentación que llevas a lo largo de el tiempo anterior que luego la alimentación durante el embarazo, que evidentemente también es importante, pero claramente todos tus antecedentes y toda tu situación de antes va a estar directamente relacionada con cómo luego tú puedas desarrollar tu embarazo y cómo puedas desarrollar pues esa gestación, ¿no? Efectivamente, además que se ha visto un montón de estudios en los que al final pues ya no es solamente ese corto plazo en el que tú has estado en tu embarazo comiendo mejor, sino que es todo lo que has ido haciendo durante tu vida. Incluso se ha visto que lo que a lo mejor hacías hace 10 años antes de quedarte embarazada, que también está influyendo en que tu bebé pues tenga mayor o menor predisposición a tener, por ejemplo, diabetes de adulto, hipertensión, etcétera. Entonces, el apostar por una alimentación saludable ya no a vista de quedarte embarazada o ya no en el momento de estar embarazada, que bueno, que cualquier momento para empezar a comer bien bienvenido sea, ¿vale? Pero sí que el tener unos hábitos alimenticios lo suficientemente buenos como para que a nivel hormonal y a nivel del organismo estemos lo más saludables posibles para que sí, fantástico, ya venimos preparados. Y si no, pues seguimos espectaculares. Y listo. Exacto. Que al final es eso, yo creo que interiorizar, ¿no? Todo ese concepto Totalmente. de alimentación saludable en todas las etapas es muy importante, ¿vale? Entonces, pasamos, si quieres, y comentamos un poquito cuáles son las recomendaciones a nivel general, que yo creo que muchas veces son un poco deficientes lo que nos cuentan, lo que se habla, en plan, qué es lo que puedo comer, qué es lo que no puedo comer, qué es lo que debo tomar, qué es lo que no debo tomar. ¿Son necesarios los suplementos, Elena, durante el embarazo? Pues depende, sí que hay ciertos suplementos que sí que van a ser necesarios porque por la alimentación no somos capaces de aportar, sobre todo ese ácido fólico, ¿vale? Que sí que se recomienda ya no solamente durante la primera etapa, sino previo a quedarnos embarazados, ¿vale? Porque sí que hay bastante riesgo de esos problemas en el cierre del tubo neural del bebé y como gran parte de la población estamos teniendo un poco de déficit frente a la alimentación equilibrada, saludable y con un buen aporte, sí que se suele recomendar, bueno, se recomienda estrictamente sí o sí, el suplemento de ácido fólico en el primer trimestre y previo al primer trimestre. Exactamente, como 2 meses antes del embarazo, o si ya estamos planteando la idea de poder de quedarnos embarazados, ¿no? Asegurado. Asegurarnos que hay esos requerimientos porque al final durante esa etapa van a estar muy aumentados, ¿vale? Entonces, también para evitar posibles problemas, pues se toma el suplemento y adelante. Totalmente. Además de eso, ¿qué tenemos? Tenemos también el yodo, ¿no? El yodo, que es muy importante tener en cuenta que hay que suplementarlo. ¿Por qué? Porque lo podemos suplementar a través de la dieta, pero muchas veces es un poco más complicado, o por ejemplo ahora existe la sal yodada, ¿no? Que la tomamos prácticamente todo el mundo, pero que tampoco nos podemos pasar mucho en la cantidad que tomamos porque al final no deja de estar en la sal y la sal tiene un alto contenido en sodio, entonces no podemos pasarnos mucho en cuanto a la cantidad, ¿no? Efectivamente.
¿Vale? Además de eso, en el tema de suplementos sí que es cierto pues que hay un poco de todo, ¿no? Pero que tenemos que dejar claro desde aquí que la base de una alimentación saludable y de una alimentación pautada, bien pautada en cuanto a los nutrientes que son necesarios, pues es muy importante pues para conseguir llegar a esos requerimientos y en muchos casos no es necesario pues tomar un montón de suplementos. Efectivamente. ¿Vale? Y sobre todo alegar un poquito al seguimiento durante todo el embarazo, porque las necesidades van cambiando en función de primero, segundo, tercer trimestre. Y las analíticas también van a ser fundamentales porque hay cierto riesgo de padecer algo más de anemia en el segundo trimestre y hay que ir llevando un buen seguimiento y bueno, pues un buen profesional que te acompañe para írtelo adaptando todo, ¿no? Y que no tengamos Exactamente. En eso que has comentado sí que es cierto que existe como cierta prevalencia o hay un mayor riesgo de sufrir anemia durante el embarazo porque durante esa etapa al final los requerimientos se van a ver aumentados de forma inevitable porque tenemos que tener en cuenta que el cuerpo tiene que formar un montón de tejidos. A nivel vascular pues va a haber un mayor consumo, un mayor gasto a nivel de oxígeno, de sangre, y entonces los requerimientos de hierro pues ya no solo para ti sino para las reservas pues para el bebé también van a ser mucho más aumentadas. Entonces Totalmente. por eso es la importancia de llevar esa alimentación y adecuada y adaptada a todas nuestras circunstancias, ¿vale? En cuanto al tema del hierro y uniéndolo también un poquito a los alimentos de proteína, ¿no? Vale, A la sí. proteína, también va a estar aumentada, ¿no? La proteína. Entonces, ¿por qué va a estar aumentada? También porque va a tener función estructural, es decir, que se va a encargar también de la formación de tejidos, ¿vale? Entonces, en cuanto a la pauta de proteína, también tenemos que tener en cuenta que va a estar aumentada, ¿no? Sí. Va a estar aumentada con respecto a la población general y tenemos que ver pues qué cantidad solemos tomar nosotros de forma habitual para conseguir llegar a esos requerimientos y ver si realmente pues, es necesario aumentar el consumo o no. Porque ahora mismo estamos un poquillo locos con las proteínas, si muchas, si pocas, si desplazamos otros alimentos. Sí, por lo menos asegurar también que ese aporte no sea exclusivo por parte de animales, ¿vale? Que sí que vais a consumir, pues si consumís carne, pescado, huevo de forma ocasional, fantástico, pero que no sea el único aporte proteico que tenemos en nuestra alimentación, que también somos aquí súper fans de las legumbres. Siempre. Y aportamos por ellas, apostamos. Team Legumbres. No hemos puesto un cartel de legumbre gigante. Lo estaba pensando, porque no hemos hecho un cuadro hablando de las legumbres. Bueno, nos da tiempo a hacer uno pequeñito. Pero sí que sobre todo aportar esas legumbres en la dieta como fuente de proteína, además de hierro, y si las acompañamos con un poquito de vitamina C, ya más que perfecto para que la absorción de hierro sea todavía mejor. Y otro de los puntos de las legumbres es el contenido de fibra, ¿no? Sí. Que también va a ser muy importante durante esta etapa, ¿no? ¿Por qué? Porque suele existir pues una mayor prevalencia en cuanto al tema del estreñimiento y a un tránsito intestinal un poco más ralentizado. Entonces el conseguir llevar a esos requerimientos de fibra, incluso aumentar un poco más la cantidad de la que solemos tomar, va a ser importante pues para evitar que eso suceda. Y junto con eso también sería la cantidad de agua, ¿no? Efectivamente, el beber agua, que o sea, está fantástico recomendar fibra, pero no sin acompañarla de agua porque nos hacemos un tapón y de aquí no nos saca nadie. Entonces, beber bien de agua, ya no solamente, pues eso, a demanda de sed, sino también, pues oye, ir mirando cuánto de hidratado estamos a lo largo del día para que vayamos a tener también, pues eso, un buen volumen sanguíneo como para que vaya todos los nutrientes al bebé, ¿no? Y otro punto más también importante dentro de todo esto sería el tema de la actividad física, ¿no? Que al final muchas veces a lo mejor al principio no nos movemos tanto porque nos da miedo, que pueda pasar algo, tal, no sé qué, pero que realizar actividad física de forma correcta y adaptada a la situación en la que te encuentras va a ser algo que nos va a servir mucho, tanto pues para sentirnos mejor como para pues evitar pues ese sedentarismo y esos problemas de salud que pueden derivar de ese sedentarismo, como para luego también preparar a la mujer para el momento del parto. Claro, y no tenerle miedo tampoco a la actividad física de ejercicios que sean de fuerza, por ejemplo, ¿vale? Que sí que hay mucha gente que dice, no, solamente si eso, caminar, ¿no? También podemos hacer ejercicios de fuerza que van a mejorar un montón toda la glucemia del organismo, que es que parece que nos olvidamos y no, como estás embarazada, parece que estás de repente lisiada y no te puedes ni mover, que no, que sigues siendo tú, que sigues teniendo, ¿vale? Pues va a haber algunos ejercicios que quizá no esté recomendado que hagas, bueno, pues vete a un entrenador que te diga esto sí, esto no, esto mejor, esto peor en cada trimestre y ya te organizas tú, ¿vale? Pero hacer que desaparezca el ejercicio físico, desde mi punto de vista, dentro de las recomendaciones que he visto, me parece
un poco barbaridad en un embarazo en el que el ejercicio físico fomenta un montón, pues eso, un buen balance dentro de la glucosa y que además hay muchísima tendencia a diabetes gestacional. Exactamente. Y luego también en el tema de, como has comentado, del tema del ejercicio de fuerza, ¿no? Que al final va a conseguir aumentar o mantener esa masa muscular, ¿no? Que al final si estamos más parados pues va a ser pues, imposible. Va a ser una pérdida. Va a ser una pérdida. Totalmente. Y luego también, claro, y luego también en el tema del fortalecimiento de los huesos, ¿no? Que también pues, va a ser muy importante en todas las etapas y en esta también. Y unido a eso tenemos el calcio, ¿no? Que también está aumentado en los requerimientos durante el embarazo. ¿Por qué? Porque al final ya no solo es el calcio que tienes que saber tú, sino que al final hay un aumento que formar otras estructuras óseas, ¿no? Dentro de nuestro cuerpo, y entonces eso va a hacer pues que si tenemos, por así decirlo, menos cantidad, pues que al final podamos tener, pues generar cierto déficit o generar una cierta osteoporosis en nuestro cuerpo, pues no tener los requerimientos o, por así decirlo, el almacén lleno, ¿no? Que yo creo que es una cosa que pasa en general con el tema de los nutrientes durante el embarazo, ¿no? Que está todo aumentado, los requerimientos, y que es muy importante, ¿no? Por así decirlo, tú imagínate que vas al supermercado, ¿no? Y en el supermercado ves que están las estanterías medio vacías, no hay casi de nada, y tú tienes que coger para hacer la lista de la semana, ¿no? De aquí a un mes tienes que comer con lo que hay allí y hay muy poca variedad, ¿no? Como en la pandemia. Claro, imaginaros, ahí, justo en esa situación. Entonces, ¿qué pasa? Que al final el cuerpo va a tirar de donde pueda aquello que haya. Entonces, ¿qué es importante entonces? Pues ya no solo durante el embarazo, sino de forma anterior, tener la despensa llena, ¿no? Repleta de nutrientes para que luego el cuerpo las pueda utilizar y tú eso lo vayas manteniendo en el tiempo y vayas reponiendo de forma continua para que alcancemos esa salud y podamos mantener un buen estado de salud durante esta etapa, que es fundamental. Además, ahí lo que has comentado de el que efectivamente los requerimientos están aumentados, pero no tan aumentados como nos hemos pensado siempre de hay que comer por 2, no. O empieza a comer cualquier cosa, ¿vale? Es que están aumentados, sí, pero ligeramente, tampoco es una barbaridad aquí lo aumentados que están, ¿vale? Y muchas veces cuando alguien nos dice puedes comer por 2, nos damos como esa banda de decir, vale, pues como puedo comer por 2, pues me como algo extra que no comería de normal, y ese aumento de calorías no es tan elevado, o sea, a lo mejor son las calorías que son 2 piezas de fruta de extra. Entonces, es que exactamente es eso, sobre todo en el primer trimestre la cantidad, el contenido, los requerimientos no están prácticamente nada aumentados. Donde sí que se ven un pelín más aumentados es en el tema de en el tercer trimestre, ¿vale? Exacto. Pero tampoco es una locura, ¿vale? Tenerlo en cuenta, que al final a nivel de micronutrientes quizás yo creo que una cosa muy importante es entender que a nivel de micronutrientes sí que iba a estar aumentado, pero que a nivel de calorías durante el embarazo no va a ser tan alto como por ejemplo luego durante la lactancia. Exacto. Entonces sí que cuando tengamos ese aumento que hemos visto, vale, pues sí, hay cierto aumento y no es el comer por 2, es simplemente añadir un poco más de alimento, pero no en exceso, que no tiremos tanto por alimentos ultraprocesados, porque como has comentado, al final lo que queremos es que todo el supermercado de nuestro cuerpo de vitaminas, minerales y componentes que vamos a necesitar para formar estructuras esté lo suficientemente lleno. Si yo lo que me consumo es un helado, es una magdalena, es una galleta, lo que estoy haciendo es perder esa ventana de oportunidad de elegir un alimento que me vaya a nutrir y me vaya a aportar lo que necesito en el súper para tirarlo con lo que sea. Que no significa que no podamos consumir alimentos ultraprocesados, ojo, no estoy diciendo venga vamos a tirarlos todos fuera, no, estoy diciendo que no sea el recurso fácil de decir como tengo más calorías que comer en este periodo, voy a tirar por esto, no. Que hagamos elecciones mucho más saludables frente a ese aumento calórico que tenemos en esta etapa. Exactamente. Y unido a eso también, otro de los nutrientes que también está aumentado sería el omega 3, ¿no? Que es muy importante para el desarrollo neurológico del bebé. Entonces, el tomar pues ciertos alimentos que sean ricos en omega 3, ¿no? Como pueden ser los pescados, como pueden ser algunas semillas, frutos secos y demás, va a ser muy importante pues para llegar a esos requerimientos, ¿no? Y ahí dentro de los pescados está el tema de ese mercurio, ¿no? Que podríamos tener pues un poquito más de riesgo de intoxicación si todos los pescados por los que optamos son los que son más grandes. Exactamente. ¿Vale? Porque al final pues hay mayor acúmulo de esos pescados pequeñitos que se van comiendo y que queda muchísimo más mercurio en ese trozo de pesca. Entonces optamos ya que
pues si vamos a optar por pescados grasos porque tienen más omega 3, pues tiramos por los pescadillos un poquillo más pequeños, ¿vale? Exactamente, que yo creo que una de las cosas que sucede es que existe cierto miedo a ¿puedo comer esto? ¿Puedo no comer esto? ¿No? Yo creo que existen muchas recomendaciones en torno a tema de toxoinfecciones o de problemas que se pueden encontrar durante el embarazo, ¿no? Y yo creo que uno de los puntos más importantes que debemos tener en cuenta es que qué es lo que no podemos comer, ¿no? Nombrar un poquito qué es lo que no podemos comer, que en este caso pues estaríamos hablando, por ejemplo, de alimentos que no estén pasteurizados, es decir, la leche fresca, la leche cruda, los quesos también que no estén pasteurizados, todo ese tipo de alimentos tenemos que evitarlos. Exacto. Luego las frutas y las verduras, evitar todas aquellas que vengan ya cortadas y peladas, ¿vale? Por si acaso hubiese algo de contaminación. Y preferiblemente, pues, comprar las piezas y simplemente lavarlas mejor, ¿vale? También podemos usar este tipo de lejías alimenticias que nos vienen también muy bien, ¿vale? Luego también tenemos el tema, por ejemplo, como has comentado tú, de los pescados, que hay que tomar 2 raciones de pescados ricos en omega 3 a lo largo de la semana, pero que no sean de gran tamaño, ¿vale? Entonces, evitar eso y evitar, por ejemplo, también los bivalvos y los moluscos, que también al final, al estar crudos, ¿no? Por así decirlo, no tienen más riesgo pues, de poder tener una cierta contaminación, de tener algún tipo de bacteria o microorganismo que pueda afectar o que pueda poner en riesgo la salud de nuestro bebé. Totalmente. Luego ahí con el tema de la cocción tenemos que es preferible evitar alimentos que vengan en crudo, ¿vale? Por ejemplo, esos carpachos de carne, tartares de atún, sushi, huevos que vengan así un poquillo, la típica tortilla de patata que nos encanta a todos que esté ahí desmenuzada, ¿vale? Mejor evitarla por si acaso tengamos algo más de riesgo de salmonelosis. Exacto. Y los embutidos también, ¿vale? Los embutidos, como por ejemplo el jamón, muy a nuestro pesar. Muy a nuestro pesar. El estrella de España lo vamos a tener que o bien retirar o también está la opción de congelarlo y luego ya poderlo consumir. Exactamente. Y luego por último tenemos el tema también de los germinados, ¿no? Es decir, de aquellos alimentos que quizás pues pueden tener ciertas toxinas o que se pueden haber generado pues por un mal manejo, ¿no? Por ciertas sustancias que igual pues tampoco son beneficiosas, ¿vale? De acuerdo. Y en ese punto también es importante hablar del alcohol, ¿no? Yo creo que es importante que es, yo creo como muy obvio, ¿no? Que pues no tomar alcohol, no se puede tomar alcohol durante el embarazo, pero tampoco se puede tomar la cerveza sin alcohol, porque la cerveza sin alcohol también tiene algo de alcohol. Muy poco. Pero al final cualquier cantidad no es recomendable, ¿no? Incluso en alimentos que igual no están tan comúnmente no presentes, sino que muchas veces pues igual no lo hemos dado por hecho, ¿no? Pero por ejemplo el kefir, a la hora de su elaboración, ¿no? Se produce una fermentación que es alcohólica, ¿no? Y que va a tener un pequeño grado de alcohol. O la kombucha, por ejemplo, que también está súper de moda ahora, que pues si las tomamos en la cantidad que sea, al final la fermentación que se produce tiene una pequeña cantidad de alcohol y eso puede alterar o puede afectarnos durante el embarazo. Totalmente. Entonces, tener en cuenta eso, que igual muchas veces se nos pasa por alto, porque no son cosas que a lo mejor ni tomamos habitualmente, ni estamos acostumbrados, ni sabemos que igual sí que tienen cierta cantidad de alcohol. Y que es un refresco bastante recurrido en caso de, pues eso, que te quieras cuidar y salgas a tomar algo fuera y pidas una kombucha, ¿vale? O sea que cuidado con eso. Y también hay otras recomendaciones que siempre han estado presentes y que se han visto, bueno, pues que ha cambiado un poco, sobre todo con el tema del café y la cafeína, ¿vale? Que siempre se ha recomendado cafeína lo mínimo posible, por no decir 0, ¿vale? Pero sí que se ha visto que hasta 2 cafés no tendría ningún riesgo en el feto. Sí, serían como unos 200 miligramos, que no habría, por así decirlo, ningún problema. Entonces, bueno, tomándolo con moderación, sin que nos alterne mucho y nos pongamos ahí muy nerviosas, ¿no? Yo creo que no está mal y que al final pues forma parte un poquito de todo eso, ¿no? Entonces, bueno, aparte de eso, yo creo que también es importante, de todas las recomendaciones, yo creo que es importante tener esa buena pauta, ¿no? O sea, buen conocimiento de saber qué podemos tomar y qué no podemos tomar y tenerlo presente, ¿no? Tenerlo presente, que yo creo que durante esta etapa nos cuidamos mucho, ¿no? Nos cuidamos más y ya porque no lo hacemos solo por nosotras, sino por nuestro futuro hijo, ¿no? Y está muy bien.
pero yo recalcaría ahí un pelín el que está muy bien cuidarnos, y sí que es verdad que está fantástico cuidarnos con todo el cariño del mundo porque nuestro bebé salga fantástico, pero no nos olvidemos tampoco de que nosotras seguimos en nuestro cuerpo y que hay muchas veces que desplazamos esa salud a nivel mental nuestra por pues el que dirán el resto, si las opciones que estoy haciendo son buenas, son malas, ¿vale? Que no hemos nacido sabiendo criar un bebé, no hemos nacido sabiendo cómo quedarnos embarazadas y llevar un embarazo saludable, entonces que también nos demos bandas a nosotras mismas, ¿no? Exactamente, que también existe mucha presión por parte de la gente de, ay, pues a mí me pasaba esto, pues a ti, pues ¿cómo no haces esto si yo hacía esto, no? Ojo, que al final cada persona es diferente, cada embarazo es diferente y cada momento es diferente, entonces yo creo que hay que ser conscientes también de un poco eso y de la presión y todas las exigencias que existen durante esta etapa. Totalmente. Muy bien. Y con todo esto queremos terminar con nuestra sección maravillosa. El alimento de turno. Chan, chan, chan. Dentro intro. Y el alimento que traemos hoy, que evidentemente va en relación con el tema de que hemos hablado, son las lentejas. Y diréis, las lentejas. ¿Por qué las lentejas? Elena, cuéntanos por qué. ¿Por qué no? ¿Vale? ¿Por qué no? Porque no, son maravillosas y son legumbres y vamos a traerlas sí o sí en este episodio. Pero sobre todo porque son ricas en vitaminas del complejo B, ¿vale? Y en especialmente ese ácido fólico, que como hemos comentado al principio, es muy importante, sobre todo en la primera etapa, ¿vale? Para ese buen cierre del tubo neural del bebé, ¿vale? Que no tengamos esa deficiencia. Luego, además, son ricas en fibra, ¿vale? Que nos van a ayudar muchísimo a estar saciadas y además a que nuestro tránsito intestinal venga muchísimo mejor, ¿vale? Que ya que estamos ahí un pelín más con mayor riesgo de estar estancadas, bueno, y atascadas, pues que vaya todo como la seda, nunca mejor dicho. Y además contienen pues ese contenido en proteína de origen vegetal que nos viene exquisito para esta etapa, ¿vale? Que toda la proteína que podamos aportar pues es de origen vegetal mucho mejor, que además justo las legumbres pues tienen bastante hierro, que nos ayuda con este posible déficit en el segundo trimestre que tenemos, ¿vale? Y contienen también calcio, fundamental para la estructura de todo el tejido óseo, bueno, y también las masas musculares, etcétera, del bebé. Y además contienen magnesio, que nos ayuda muchísimo con la permeabilidad intestinal. Y además fomenta un poquito el mejor descanso, ¿vale? Que sí que hay cierto riesgo en los últimos trimestres de mayor insomnio y peor estado anímico también, ¿vale? O sea que... Exactamente, yo creo que lo hemos resumido muy bien y con el tema del descanso aún más, que es un punto también importante, ¿no? Que hay veces que durante el embarazo pues cuesta mucho más conciliar el sueño, sobre todo ya cuando estás en la última etapa, porque todo te pesa la vida y ya estás... Tener una sandía en la barriga yo creo que pesa, ¿no? Algo tiene que influir, la verdad que sí. O sea, así que con esto hemos hecho un repaso fantástico. Espectacular. Esperemos que os guste muchísimo. Totalmente. Así que nos vemos súper pronto. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que somos nutricionistas. De las de verdad. Pero pues tenía que haber empezado yo. Bueno, pues ya no has empezado tú. De las que esperan que tengas un buen y feliz embarazo. Suscríbete, comparte y síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Adiós. Chao. Muy liado.